Buenos días. Celebramos hoy el acontecimiento más hermoso del calendario, digamos, se puede llamar cristiano, el día de la resurrección de nuestro Señor, que a través de su muerte y resurrección nosotros hemos sido libres, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos y por eso el día quizá yo creo que es el más importante. Son todos buenos, pero este día es más significativo y lo celebramos con gozo. Espero que cada uno de los que estáis ahí pues también lo estéis celebrando, lo podáis celebrar junto con nosotros, nuestra familia y todos los hermanos, amigos que hemos confiado en el Señor. Y lo declaramos cantando, lo declaramos con acción de gracias y recordándonos que Él fue quien cargó con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, que por su sangre fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Cada día lo celebramos, pero hoy es un día muy especial. Es Jesús, que venció en la cruz, fue el amor que llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre sus heridas nos sanó. Te alabamos, Señor.
obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida aceptada. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí, Señor. Amado Señor, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Aleluya, Señor. No podemos vivir si no estamos junto a ti. Solo en ti hay vida, Señor. Aleluya. Solo en ti, Señor, hay vida abundante. Oh, Señor, no podemos vivir sin ti. Tu obra en la cruz nos ha salvado, Señor. Nos ha libertado. Nos ha dado vida y vida en abundancia, Dios. Aleluya, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Precioso, no hay otro como tú. Aleluya, gracias Señor. Eres bendito, eres santo, eres poderoso. Te adoramos, Señor. Gracias por tu gozo en nuestras vidas, Señor. Porque eso viene de ti, no de nosotros, Señor. Te alabamos, Padre, te adoramos. Te adoramos a ti, Señor. Queremos contemplar tu hermosura, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, precioso, precioso, Señor. Redimido a nuestro Dios, todo linaje, pueblo, lengua y nación.
Nosotros vivió, escribimos de
Lo que has hecho yo por mí.
tu sangre entrada ante el trono celestial. Puedo estar confiadamente ante ti para darte las gracias.
Señor, tu gente, tu pueblo, siempre cantará, Rey de Reyes, eres santo, tú eres santo por siempre, Señor. Solo te bendigo, Señor. Gracias, 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 Señor. Santo, santo. Gracias, Señor. Santo por siempre. Hasta aquí este tiempo de oración. Le damos paso al mensaje de la palabra que nos trae nuestro pastor Miguel. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Dios siempre, Dios es bueno. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Dios es bueno. Dios nos provee siempre todo lo necesario, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Por eso le alabamos y le adoramos, no solo aquí los domingos, sino también en nuestras casas, en nuestra vida. Cada día, cada momento es bueno para alabar y adorar al Señor. Vamos a pedir que David, Anaí y Ana, que están aquí delante, que oren para que Dios pueda hablarle a los jóvenes también. Porque Dios se revela tanto a los niños como a los ancianos. Para Dios la edad no es un problema. Vamos a orar para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros, para que Dios pueda vivificar su palabra en nuestros corazones. Señor, queremos darte las gracias por poder estar reunidos en tu nombre, para alabarte, para adorarte, para bendecirte, pero también, Señor, y lo más importante, para recibir de ti. Queremos ser ministrados por tu Espíritu Santo. Gracias por tu ministración durante la alabanza, Señor. Gracias por tu presencia. Pero queremos más, Señor. Queremos más de ti. Queremos que tú nos hables. Queremos oír tu voz, Señor. Y queremos que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Padre, me acuerdo de esta mañana de nuestra hermana Ana María. Te pido, Señor, que pongas tu mano, que cumplas tus propósitos en ella, Señor. Que tú hagas desaparecer todo nódulo de sus pulmones, Señor, y que ella pueda salir pronto del hospital. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente tus discípulos. No queremos ser, Señor, personas que han oído hablar de ti. Queremos tener una relación real y personal contigo, con el Cristo resucitado, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Como comentaba Silvestre al principio, hoy se celebra el Domingo de Resurrección, aunque, como dije la última vez que estuvimos aquí, no se corresponde realmente con la fecha real en la que Jesús resucitó. Jesús resucitó el domingo próximo, ¿vale? Porque esto fue una ocurrencia de los líderes de la iglesia en el año 325, si no recuerdo mal, cuando se reunió el concilio de Nicea, en el que quisieron diferenciarse del pueblo judío, y ellos
ellos dijeron, si el pueblo judío celebró esta semana la Pascua, nosotros la celebramos una semana antes. Pero sabemos por la Biblia que Jesús no murió y resucitó una semana antes de la Pascua. Jesús murió y resucitó en la semana de la Pascua. Dicho esto, pues realmente lo más importante para nosotros es la resurrección de Jesús. Porque eso es lo que nos da esperanza. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, como lo explica Pablo en 1 Corintios 15, vana sería nuestra fe. Pero hoy no quiero hablar de la resurrección, en otras ocasiones ya he hablado de la resurrección y quizás volver a hablar de ella porque no podemos predicar nada nuevo, tenemos que predicar lo que está escrito. Pero Dios hace nueva cada palabra, aunque hayan sido dichas hace 2000 años, Dios sigue renovando su palabra en nuestros corazones. Hoy quiero hablar de una parábola de la que también he hablado, si ya digo no hay nada nuevo. Es una parábola quizás de las más bonitas y de las más conocidas, pero que a veces se nos olvida el significado de la parábola y que de nada sirve que tengamos un conocimiento teórico si no la ponemos en práctica, si no la vivimos. Porque esta parábola encierra un propósito fundamental para cada cristiano. Hay propósitos de Dios que son personales, específicos, individuales e intransferibles, pero hay otros propósitos que son genéricos, como Dios quiere que oremos, todos los cristianos debemos de orar. Pues hoy vamos a ver esta parábola me estoy refiriendo a la parábola del sembrador, porque es uno de los propósitos genéricos que tiene valor universal y que por tanto es aplicable a todo cristiano. A veces, inconscientemente, tenemos la idea de que solo los pastores o los evangelistas son los únicos que se pueden considerar sembradores y por tanto los únicos que tienen la obligación de salir a sembrar. Pero no es así. Todos y cada uno de nosotros los cristianos somos sembradores o debemos ser sembradores y debemos aprovechar cualquier ocasión que tengamos para salir a sembrar. Vamos a leer la parábola del sembrador que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, los versículos 1 al 9, donde Mateo nos relata, Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiero empezar meditando en la introducción que hace Mateo, porque nos pone en situación para que entendamos a quiénes iba dirigida esta parábola. Porque hay veces que el autor explica que Jesús habló a los apóstoles y por tanto podría surgir la idea de que su enseñanza era primordialmente dirigida a los que ejercemos el ministerio, pero este no es el caso.
Mateo explica que se acercó mucha gente a Jesús. Era tanta la gente que para poder hablarles tuvo que subirse a la barca, alejarse un poco de la orilla, porque de esa manera podían dirigirse mejor a toda la multitud de personas que estaban presentes en aquella playa. Lo cual nos indica que la enseñanza que iba a dar era una enseñanza de valor universal. Era una enseñanza para todos sus discípulos, no solo para los apóstoles o personas que ejercemos el ministerio. Cualquier persona que tenga el propósito de seguir a Jesús y de ser verdaderamente discípulo de Jesús, debe darse por aludido o debe identificarse con el protagonista de la parábola. El protagonista de la parábola, a diferencia de otras parábolas, no era un rey, ni un señor, ni tampoco era una persona importante. El protagonista de esta parábola era una persona anónima, de la cual no sabemos nada. Ni siquiera sabemos si era un simple trabajador o era el dueño del campo. De esta manera, cualquier discípulo de Jesús nos podemos identificar con el protagonista. Probablemente tampoco era una persona especialmente culta, porque aunque no se nos habla de su nivel cultural, los sembradores y en general los trabajadores del campo no tenían posibilidades económicas para que sus hijos pudieran dedicarse a estudiar mucho. Y muy pronto los hijos se tenían que unir a sus padres en las labores del campo, por lo que no tenían muchas posibilidades de estudiar. Dándole el protagonismo de la parábola a un sembrador, Jesús quería que entendiéramos que la labor de sembrar su palabra no estaba reservada a unos pocos privilegiados, capacitados de buena labia y con grandes conocimientos. Todos sus discípulos, independientemente de nuestro nivel cultural o de nuestro nivel social, todos somos llamados a ser sembradores de la palabra, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de poner en nuestras bocas las palabras que tenemos que decir a las personas con las que nos relacionamos. Para reforzar la idea de que el Espíritu Santo es el que se encarga de poner en nuestras bocas las palabras que tenemos que decir a las personas con las que nos relacionamos, es importante meditar en las palabras de Jesús un poco antes de ascender a los cielos, porque así entenderemos mejor que todos los discípulos somos llamados a ser sembradores, sin importar nuestro nivel cultural o nuestro nivel social. Vamos a leer en Hechos capítulo 1 y versículo 8, donde Jesús dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. No sé si me salto uno. Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que nos demos cuenta que la siembra de la palabra debía de empezar en Jerusalén y luego ir extendiéndose como las ondas que se hacen en un estanque, deben de ir extendiéndose hasta alcanzar lo último de la tierra. Y haciendo una aplicación genérica de lo que es nuestra Jerusalén, podemos entender que no solo se refiere al lugar geográfico en el que vivimos, que también, pero se refiere también al entorno en el que nos movemos. En primer lugar, quiero resaltar que Jesús se lo dice estas palabras a sus discípulos, no a sus apóstoles. De hecho, el Espíritu Santo el día de Pentecostés no vino solo sobre los apóstoles, vino sobre todos los discípulos que habían escuchado a Jesús estas palabras y habían
ido a Jerusalén. Pero quiero resaltar que nuestra Jerusalén, desde el punto de vista genérico, no es solo un lugar geográfico, no es solo un lugar geográfico, es el entorno en el que nos movemos, el entorno familiar, el entorno vecinal, el entorno laboral, es nuestro entorno. Y es importante que en nuestro entorno comencemos a sembrar. Por ejemplo, yo me muevo en un entorno docente, porque soy profesor de instituto, por lo que mi Jerusalén no son los abogados, no son los jueces, no son los políticos, porque no es el ambiente en el que me muevo. Mi Jerusalén son los institutos en los que trabajo. Y lo que el Señor espera de mí es que los institutos sean esa Jerusalén donde yo comience a sembrar su palabra. Por eso Dios me permitió tener estudios universitarios, porque mi Jerusalén iba a ser un entorno docente. Enlazando estas palabras de Jesús con la parábola del sembrador, podemos entender que todos los discípulos somos llamados a ser sembradores sin importar nuestras capacidades, ni nuestra cultura, ni nuestra posición social, porque Dios es el que nos capacita con su Espíritu Santo, dándonos poder y nos pone en la Jerusalén más adecuada a nuestra cultura y a nuestra posición social. Esto que estoy tratando de explicar en esta mañana no solo es teoría. Si nos fijamos en la extensión del Evangelio en el Nuevo Testamento, veremos que esto fue así desde el principio. Por ejemplo, una de las columnas de la iglesia de Jerusalén fue Pedro, un pescador sin demasiada cultura y sin relevancia social, pero que tenía profundas raíces en el judaísmo. No es casualidad que Pedro fuera una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, porque tenía sus raíces profundamente metidas en el judaísmo. ¿Y cómo podemos saber que Pedro tenía profundas raíces en el judaísmo? Uno de los detalles, solo uno de los detalles en los que nos podemos fijar para entender que Pedro estaba profundamente enraizado en el judaísmo, fue que para que Pedro entrara en la casa de un gentil, es decir, de Cornelio, Dios tuvo que hacerle ver una visión y hablarle seriamente. Y eso, a pesar de que Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido a los cielos, universalizando su mensaje. Sin embargo, Pedro, por sus profundas raíces en el judaísmo, no quería entrar en casa de un gentil. Por eso, estando Pedro en la ciudad de Jope, en la casa de un curtidor, sintió hambre. Dios hizo que sintiera hambre, por lo que pidió que le prepararan algo de comer. Y mientras le preparaban algo de comer, como no le gustaba perder el tiempo, subió a la azotea de la casa para orar. Dios, que quería que Pedro fuera a casa de un gentil llamado Cornelio para presentarle el mensaje del Evangelio, y como conocía perfectamente los prejuicios que Pedro tenía en su corazón por estar profundamente enraizado en el judaísmo, tuvo que darle una visión. En esta visión Pedro vio que bajaba del cielo un lienzo lleno de animales que los judíos consideraban impuros. Y oyó la voz de Dios que le decía: levántate, Pedro, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Se lo estaba diciendo Dios, no otro apóstol ni un profeta. No, directamente escuchó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come. Pero ¿cuál fue la reacción de Pedro?
porque nuestras reacciones siempre están influenciadas por nuestras raíces. Pedro se atrevió a decirle a Dios que había dado la ley. Se atrevió a decir: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. En esta respuesta de Pedro vemos como la vida y el corazón de Pedro estaban profundamente enraizados en el judaísmo, dado que nunca jamás había comido animales considerados impuros por la ley de Moisés. Bueno, realmente la ley de Dios la da a Moisés. Pero el propósito fundamental de esta misión no era que Pedro saciara su apetito. El propósito de la misión era que Pedro no rehusara ir con los enviados de Cornelio a casa de Cornelio. Porque si Pedro no hubiera tenido esta misión y no hubiera oído la voz de Dios, no hubiera ido con los enviados de Cornelio a la casa de Cornelio. Como él mismo le confiesa a Cornelio, Pedro no se escondía de sus raíces profundamente judías y de que su vida estaba profundamente enraizada en el judaísmo. Así que lo primero que hace cuando llega a casa de Cornelio es decirle que sepas que yo no hubiera venido, que por mí yo no estaría aquí. Vamos a ver Hechos capítulo 10, versículos 28 y 29. En estos dos versículos vemos como lo primero que hace Pedro cuando llega a casa, en vez de recibir la bienvenida y como siempre hacemos un poquito la pelota a quien nos ha invitado, él directamente le dice que si hubiera sido por él, no hubiera entrado en su casa. Vamos a leer lo que nos relata Lucas en Hechos capítulo 10, versículos 28-29, que dice: y les dijo Pedro a Cornelio y a todos los de su casa: vosotros sabéis cuán abominable, ¿sabéis? Cuántas ganas de vomitar nos da a los judíos juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame como uno impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vemos como los principios morales y culturales de Pedro estaban profundamente enraizados en el judaísmo. Por eso su Jerusalén, donde él comenzó a sembrar, fue la Jerusalén geográfica, pero también su Jerusalén cultural y social, compuesta por todos los practicantes del judaísmo. Por eso llegó a ser conocido como el apóstol de los judíos. No en vano, Pedro era reconocido como el apóstol de los judíos. Sin embargo, para sembrar la palabra entre reyes y poderosos y entre los gentiles, Dios no escogió a Pedro, porque su Jerusalén social y cultural eran los judíos. Para la Jerusalén gentil y para la Jerusalén de la alta sociedad, Dios escogió a Pablo. ¿Y por qué escogió a Pablo? Para sembrar entre los gentiles y entre los reyes y los poderosos de la tierra, a pesar de que Pablo también estaba enraizado en el judaísmo. No en vano Pablo confiesa que él era fariseo de fariseos. ¿Pero por qué lo escoge para la Jerusalén gentil, la Jerusalén de la alta sociedad? Pues porque Pablo se movía en otra dimensión distinta que la de Pedro. Pablo, ya antes de convertirse, se movía en una Jerusalén muy distinta a la de Pedro. Mientras que Pedro se había criado sin posibilidades de estudiar, siendo hijo de un pescador, Pablo se había educado a los pies de uno de los mejores maestros de su época.
adquiriendo una cultura que le permitió hablar sin problemas delante de los reyes y poderosos de la tierra. Pero además, Pablo por su nacimiento tenía la doble nacionalidad judía y romana, lo que le daría mucha mayor libertad para moverse y sembrar la palabra de Dios entre los gentiles. ¿Era mejor Pablo que Pedro? En absoluto. Solo que Dios los utilizó a cada uno de ellos para sembrar la palabra en su Jerusalén natural. Por eso no debe de preocuparnos nuestro nivel cultural o nuestro nivel social, porque Dios a cada uno nos ha puesto en la Jerusalén más adecuada para cada uno de nosotros, para que todos podamos desarrollar nuestra labor de sembradores allí donde Él nos ha puesto, para que no tengamos excusas. Todos tenemos una Jerusalén natural en la que nos movemos todos los días, y es en esa Jerusalén que Dios quiere que empecemos a sembrar. Por eso Dios espera de todos los discípulos de Jesús, sin excepción, que cumplamos el llamado de ser buenos sembradores, porque todos tenemos a nuestro alrededor una tierra en la que somos capaces de sembrar. Pero además no solo tenemos la tierra que necesitamos para sembrar, tenemos también la semilla en abundancia para sembrar sin preocuparnos si va a caer en buena tierra o no. El sembrador no se preocupó si parte de la semilla cayó en el camino entre espinos o entre las rocas. Él sembró en abundancia, y de esa manera parte de la semilla cayó en buena tierra. A veces nos desanimamos porque la semilla cae junto al camino, donde la tierra es dura y no permite que la semilla eche raíces, y se la acaba comiendo los pájaros. O a veces nos desanimamos porque la semilla cae entre espinos, y al crecer los espinos, la semilla se ahoga o cae en las rocas, donde no puede echar raíces profundas. Antes de empezar a sembrar, tenemos que tener claro que la mayoría de la semilla que vamos a sembrar no va a crecer. Y tenemos que salir a sembrar teniendo esa mentalidad de saber que la mayoría de la semilla que vamos a sembrar no va a crecer, ni va a producir fruto por tanto. Pero que la mayoría de la semilla que sembramos se pierda no debe de ser motivo para el desánimo. Al contrario, debe de servirnos de acicate para que sigamos sembrando. Porque si la semilla ya cayó junto al camino entre espinos y entre las rocas, implica que ya queda menos para que la parte de la semilla caiga en buena tierra. Pero además hay algo que no debemos de olvidar, y es que antes de sembrar debemos preparar la tierra para la siembra. Y preparamos la tierra para la siembra por medio de la oración. Antes de la primera predicación de Pedro, habían estado orando hasta que el Espíritu Santo fue derramado sobre sus vidas. Antes de sembrar la palabra en la casa de Cornelio, Pedro había estado en la azotea de la casa del curtidor orando, y Cornelio había estado orando. Es necesario antes de salir a sembrar que preparemos la tierra por medio de la oración, pero aunque nosotros no creamos o no veamos que la tierra está preparada, debemos de salir a sembrar. Porque si tenemos que esperar a ver la tierra preparada, nunca sembraremos. Nosotros la preparamos en oración, y aunque no veamos que esté preparada, por la fe tenemos que salir a sembrar y luego seguir trabajando la tierra
y debemos de regar la tierra por medio de la oración. Pero esté como esté la tierra, nosotros tenemos el deber de salir a sembrar sin preocuparnos de si se va a desperdiciar semilla o no. Porque, ¿sabéis? La semilla no la hemos comprado nosotros, no la hemos pagado nosotros. Si yo hubiera pagado la semilla, pues iría sembrando con más cuidado. Pero al revés, Dios nos la da en abundancia para que no escatimemos la siembra y sembremos en abundancia. Además, tenemos que tener en cuenta que a veces incluso la semilla que cae junto al camino y que es comida por los pájaros puede producir fruto. ¿Y cómo puede producir fruto la semilla que es comida por los pájaros? Pues porque los pájaros volando van haciendo sus necesidades. Y esas heces que contienen semillas que han comido y que sus jugos gástricos no han podido digerir. Por lo que esa semilla que había caído junto al camino, ahora puede caer en buena tierra y dar fruto, sin que el sembrador que la sembró lo sepa. Parte de la semilla que el sembrador siembra y que aparentemente se pierde, produce un fruto que el sembrador que la sembró nunca conocerá ni recogerá hasta llegar al cielo. Pero lo que nos debe de importar a nosotros es que seamos fieles al propósito de Dios de ser sembradores. Porque de recoger la cosecha ya se encargará Dios. Y como dice el autor de la carta a los Hebreos, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El ser sembrador no es una opción que nosotros podamos escoger. Es una necesidad que todo discípulo de Jesús tenemos. Si queremos que el propósito de Dios se cumpla, todos deberíamos poder hacer nuestras las palabras que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos de Corinto en su primera carta, capítulo 9, versículo 16. En 1 Corintios 9, 16, el apóstol Pablo les dice: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Quiero recalcar que estas palabras de Pablo no son por su condición de apóstol, sino por su condición de discípulo, porque todos los discípulos de Jesús somos llamados a ser sembradores, unos con mejores resultados que otros, pero los resultados no importan. Si nosotros estamos cumpliendo fielmente con nuestro deber de ser sembradores, eso es lo que nos debe importar. Una vez hemos cumplido con nuestro deber de ser sembradores, los resultados los da y los recoge Dios. Como explica el apóstol Pablo un poquito antes del pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios 3, 6, donde les dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo único que nos debe de preocupar y de importar es que cumplamos con el propósito de Dios de ser sembradores, porque el crecimiento lo da Dios. Pero para que Dios pueda dar el crecimiento, es imprescindible que nosotros hagamos nuestra parte de salir a sembrar. Si nosotros sembramos y la semilla cae junto al camino, o entre espinos, o entre las rocas, no importa. Una parte, aunque sea pequeña, y aunque nosotros no lo veamos ni recojamos su fruto, seguro que Dios hará que alguien recoja el fruto de lo que hemos sembrado. Si nosotros cumplimos con nuestro deber y sembramos, posiblemente otro regará, y regará lo que nosotros hayamos sembrado.
Y también es probable que otro distinto recoja el fruto de la semilla que nosotros plantamos y que otros regaron. Pero lo importante no es cuánto fruto recojamos nosotros. Lo importante es que cada uno de nosotros salgamos a sembrar para que Dios pueda dar el crecimiento y Dios sea el que recoja el fruto de nuestro trabajo. Pablo dice que el crecimiento lo da Dios, pero Dios da el crecimiento cuando nosotros hemos cumplido con nuestro deber de salir a sembrar. Si nosotros no cumplimos con nuestra obligación de sembrar, Dios no puede dar ningún crecimiento. Este es un principio espiritual que no deberíamos de olvidarnos nunca. Dios hace su parte cuando nosotros hacemos la nuestra. Dios no va a enviar a sus ángeles a sembrar la semilla, porque ese es un trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros los cristianos. Y ningún cristiano está exento de cumplir esta obligación. No hay ninguna excusa que sea válida para no salir a sembrar, porque Dios nos pone en la Jerusalén más adecuada a las capacidades que Él nos ha dado y nos proporciona la semilla de manera abundante para que todos, sin excepción, salgamos a sembrar en nuestra Jerusalén. Si podemos llegar a nuestra Judea, a nuestra Samaria o hasta el último de la tierra, tanto mejor, pero si no, por lo menos sembremos en nuestra Jerusalén, en la Jerusalén donde Dios nos ha puesto, porque Dios espera de cada uno de nosotros que sembremos. Hoy he tratado de poner delante nuestra el espejo de la palabra de Dios para que podamos mirarnos en Él y comprobar si estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Pero debemos de saber que para poder cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es entregarle a Dios nuestra vida, nuestro corazón, nuestros deseos y nuestra voluntad. Y para eso debemos de invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón y pedirle que tome las riendas y el control de nuestra vida. Todos tenemos que ser sembradores, pero para eso tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón, que es el que nos suministra la semilla. Así que si quieres que Jesús esté o entre en tu corazón para reinar sobre tu vida y proveerte de la semilla necesaria, tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Y para ayudarte a dar ese paso, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a ver. Ahora. Señor, yo quiero darte las gracias por haber escuchado tu palabra y por haber entendido la necesidad que tengo de sembrar tu palabra. Pero Señor, yo no tengo semilla. Tú eres el único que tiene la semilla, por eso yo quiero abrirte la puerta de mi corazón. Te pido que tú entres en mi corazón, que tú perdones todos mis pecados, borres mis rebeliones, me limpies de toda maldad, Señor, y puedas sentarte en el trono de mi vida. Te entrego mi corazón y toda mi vida. Te pido, Dios, también que tú me hagas un buen sembrador, que tú hagas de mí un sembrador obediente, un sembrador que cumple tu palabra, que cumple tus expectativas, Señor, para que allí donde tú me has puesto, yo pueda sembrar la semilla que tú has puesto en mi corazón. Gracias por haberte conocido, gracias porque sé que tú me has escuchado, porque así lo prometiste, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, como te digo todos los domingos, busca una iglesia donde no se prediquen tradiciones humanas, donde no se sigan tradiciones humanas,
sino donde se predique el Evangelio vivo, donde se predica el Cristo resucitado y puedas unirte a esa iglesia. No podemos vivir la vida cristiana como llaneros solitarios. Necesitamos la comunión con los hermanos. Y si no has hecho la oración, todavía estás a tiempo. Mientras haya aliento en ti, tienes tiempo de hacer la oración y de entregarle tu corazón a Jesús. Pero nadie sabemos cuál será nuestro último día. Por eso no dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Y si no has hecho la oración, no has repetido la oración que yo he hecho, no importa. Cierra tus ojos, ábrele tu corazón a Jesús. Díselo con tus palabras. Y también es importante que puedas compartir este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio se pueda ir extendiendo lo más posible. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis venir a visitarnos y compartir el culto de forma presencial con nosotros. Nos reunimos en la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, que es nuestro lugar donde tenemos las reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos serás muy bienvenido, aunque quiero decirte que por motivos personales el domingo próximo no tendremos reunión aquí. Podrás seguir por Facebook, pondré el enlace para que puedas seguir el culto del puerto de Sagunto. Si quieres contactar conmigo por teléfono, puedes hacerlo preferiblemente por las tardes. O puedes visitar nuestra página web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe todo junto, tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas, .gindofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga y te guarde hasta la próxima vez que quieras conectar con nosotros.